Vamos a continuar esta clase con el ejemplo uno. ¿Listo? Y el ejemplo uno, el enunciado nos dice, para el sistema mostrado, hallar la resultante, ¿no? La fuerza resultante. Te está pidiendo el módulo de la fuerza resultante, el momento, y lo vamos a expresar como un módulo más. Y noten que nos está pidiendo la recta de acción. En este caso no nos piden los cosinos directores. Entonces, también esto nos están dando, ¿ya? Es dato. ¿Ya? Nos dan un sistema coordenado, un eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces noten que ya sabemos que todo lo que está apuntando a la derecha es positivo, ¿no? Porque el eje X positivo está en la derecha. ¿Ya? El eje Y positivo también está apuntando hacia arriba. ¿Ya? Eso de dato ya tenemos. Nos dan, ¿se acuerdan qué les decía antes? En, en la teoría, en el resumen del capítulo uno, que nos tienen que dar los vectores, o tenemos que tener las fuerzas en forma de vector, ¿no? Bueno, en sus componentes I, J, K, ¿no? Noten que acá no nos están dando eso, nos están dando los módulos y nos están dando, bueno, nos dan ángulos, ¿ya? Eso lo vamos a poner ahora. Y todo eso es el enunciado del problema, nos dan los ángulos ahí, ¿ya? Todo es escalar. Esto representa un vector, ¿no? Porque nos están dando su módulo y su dirección. También tenemos su sentido. Entonces tenemos todo lo necesario para expresar esta fuerza en forma de un vector, ¿ya? Pero vamos a comenzar con como resolvíamos en el prefa, ¿ya? ¿Recuerdan cómo resolvíamos en el prefa? Todo escalar, ¿ya? El problema un poquito va a ser cuando lo queramos expresar en forma de vector, ¿ya? Pero igual es sencillo, les voy a explicar cómo. Primero, en prefa, ¿recuerdan qué hacíamos? Si tenemos esto. Si queremos calcular la fuerza resultante de todo esto, es muy sencillo si lo hacemos, si tenemos estos ángulos y podemos descomponerlo horizontal y verticalmente, se vuelve muy sencillo, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es descomponer las fuerzas, ¿ya? F2, vamos a hacer un ejemplo para F2. Donde está el ángulo, ¿recuerdan? Lo que nos decían en el prefa es como está con ángulo, entonces es coseno, ¿no? Entonces, si lo descompongo, una componente en el horizontal sería coseno de 45 y vertical sería seno de 45, ¿no? Entonces, seguimos, vamos a hacer eso. Primero para F2, como les decía, horizontal va a ser el coseno de 45, F2 por el coseno de 45, y vertical va a ser F2 por el seno de 45. Vamos con la fuerza F3, ¿ya? Lo que está con ángulo, ¿no?, de 30 grados va a ser coseno, ¿ya? Entonces yo voy a descomponerlo. Su componente vertical va a estar apuntando hacia abajo. Como está con el ángulo va a ser coseno de 30, ¿ya? Va a ser F3 por el coseno de 30. Y en la horizontal, ¿no?, como está sin ángulo, va a ser F3 por el seno de 30. ¿Ya? Estamos descomponiendo los vectores. Vamos con la última. F4 lo tenemos que descomponer, ¿no? Tenemos el ángulo y lo que está con ángulo va a ser coseno, ¿ya? F4 por el coseno del ángulo en la horizontal y F4 por el seno del ángulo en la vertical, ¿ya? Una vez que tengan todo, horizontal y vertical, ahora sí, es muy fácil calcular la fuerza resultante, ¿no? No hay que... Solo vamos a colocar, bueno, calculando la fuerza resultante, ¿ya? Colocamos que la fuerza resultante primero vamos a hacer en el eje X, ¿ya? Lo malo de aquí, bueno, no sé si es malo o bueno, ¿no?, que tenemos que calcular la fuerza resultante en cada eje, ¿ya? Si lo hacemos por el método escalar, en cada eje tenemos que calcular la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, vamos a sumar todas las fuerzas en el eje X. La resultante en el eje X va a ser igual a la suma de todas las fuerzas, ¿ya? Como les decía, vamos a tomar positivo todo lo que esté apuntando a la derecha y negativo todo lo que esté apuntando a la izquierda, ¿ya? Vamos a comenzar primero con esta fuerza F2 por el coseno de 45. Noten que está apuntando a la derecha, ¿no? Como les decía, entonces va a ser positivo. Vamos con otra fuerza, F3 por el seno de 30. Está apuntando a la derecha, va a ser positivo. Otra fuerza que está apuntando a la derecha sería esta fuerza F1, ¿no? Tal cual está F1, no está multiplicado por nada, F1 le colocamos. Serían todas las fuerzas que están apuntando a la derecha. Ahora vamos con las que están apuntando a la izquierda, que hemos dicho que van a ser negativos, ¿no? Entonces va a ser F4 por el coseno de 60, ¿ya? Esas son todas las fuerzas que en el eje X.
¿ya? Y ahora, ¿por qué, por qué hemos asumido positivo a la derecha y negativo a la izquierda? ¿No? Entonces, antes de comenzar el problema, para sacar la fuerza resultante, siempre te tienes que dar bueno, una referencia, ¿no? En este caso, el enunciado ya nos dice. Noten que acá es como el sistema coordenado, no, nos dice, ¿no? El eje X está hacia la derecha positivo, el eje Y hacia arriba positivo, ¿no? Eso significa que a partir de esta línea vertical, que es el eje Y, hacia la izquierda, ¿no? Va a ser negativo. ¿Ya? Todo lo que está apuntando a la izquierda negativo, todo lo que está apuntando a la derecha positivo. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Ahora vamos con todo, bueno, una vez que ya tengamos esta ecuación, vamos a reemplazar, ¿ya? Porque noten que F2 ya lo tengo, es 7, 7T, ¿no? Como les decía, miren, las unidades de fuerza aquí son T's, ¿no? Bueno, me saben decir que, bueno, sé preguntar en las clases con la docente, no sé si era la docente o mi auxiliar en ese momento, me sabe decir que esto representa toneladas, ¿ya? Pero bueno, debe ser, ¿no? A veces también puede ser algebraico, ¿no? Que la teste ahí. Pero al final lo único que nos interesa es que sea, bueno, lo vamos a tomar como unidades de fuerza, ya, esa T. Entonces lo dejamos tal cual está. Y reemplazamos solamente 7, ¿ya? Entonces 7 en vez de F3 reemplazamos 2, ¿no? En vez de F1 reemplazamos 3 y en vez de F4, 4. ¿Ya? Entonces estamos reemplazando todo eso ahí. Y noten que ya puedo calcular la resultante en el eje X, ¿no? Y nos sale positivo 6.95, y lo meten a la calculadora. Ahora, vamos con otro. Eh, Sumatorio de fuerzas en el eje Y. Como les decía, todo lo que esté apuntando hacia arriba tiene que ser positivo, porque el enunciado ya nos da, ¿no? Algo para que tengamos de referencia. Entonces vamos a sumar primero estas dos. Miren que F2 por el seno de 45 más F4 por el seno de 60, ¿no? Vamos a sumar eso. F4 por el seno de 60 más F2 por el seno de 45. Son positivos, están apuntando hacia arriba. No hay ninguna otra fuerza que esté apuntando hacia arriba. Vamos con las que están apuntando hacia abajo. ¿Qué sería? Menos, porque es negativo, está apuntando hacia abajo. Menos F3 por el coseno de 45 y menos F5. ¿No? Ahí lo voy a anotar, menos F5 y menos F3 por el coseno de 30, perdón. Creo que he dicho 45. Ya. ¿Está bien? Dos fuerzas que están apuntando hacia arriba positivos y dos fuerzas que están apuntando hacia abajo negativos. Y ahí, como ya tengo los datos de los módulos de las fuerzas, vamos a reemplazar también todas estas, ¿ya? Entonces, reemplazando los datos y lo metemos todo a la calculadora, vamos a obtener la resultante en el eje Y, que sería también positivo 5.68, ¿ya? Entonces, esto yo, para sacar, bueno, no nos va a salir negativo, ¿no? Si nos salía negativo, significaba que estaba apuntando no hacia el lado derecho, sino al lado izquierdo, ¿no? Si no se comprende, que esté positivo significa que la resultante, su componente en el eje X, está apuntando a la derecha, ¿no? Y la resultante en el eje Y está apuntando arriba, perdón, ¿no? Entonces, para sacar la resultante, como solo tenemos dos componentes, ¿no? Se hace por Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, tendríamos el módulo de la resultante, del vector resultante, que nos saldría 8.98. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza resultante? Tenemos que expresar esto como vector, ¿no? Una manera bien sencilla es, como ya tenemos el componente en X, ya tenemos el componente en Y, lo podemos expresar de la siguiente manera. Rx en Y más Ry en J. Y ya está expresado como vector, así de sencillo. Si lo hacemos por el método escalar, este procedimiento deberíamos de seguir. Y ya tenemos el vector, de la resultante en forma de vector. Ahora nos toca calcular el momento resultante, ¿no? Para esto vamos a volver a copiar todo esto. Y ahora, antes de comenzar a calcular el momento, tenemos que tener bien en claro respecto a dónde vamos a hacer momentos, ¿ya? Porque en el prefa, en estática hacíamos momentos, ¿recuerdan? Y elegíamos el lugar respecto a dónde vamos a hacer momentos, ¿no? Y por lo general siempre hacíamos momentos en el lugar donde se anulaban más fuerzas, ¿no? Aquí no es lo mismo que en el prefa, ¿ya? Aquí no es que tenemos que
escoger un lugar donde hacer momentos para que se eliminen fuerzas, ¿no? No estamos analizando estática, ¿ya? Queremos calcular el momento resultante. Y si no te dice, por lo general siempre te dice, pero, a ver, ¿en qué circunstancias te puede decir? Te puede dar un punto, ¿ya? Puede ser un punto 10,10, digamos, aquí arriba. ¿Ya? Y te puede decir, calcular el momento resultante respecto a este punto, 10,10, acá arriba. ¿Ya? Entonces los vectores posición, o sea, ese sería el origen, digamos. ¿Ya? Y a partir de ahí tendríamos que medir las distancias. ¿Ya? Nos va a pasar en varios ejercicios que no nos va a decir respecto a dónde. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo respecto al origen. Si no te dice respecto a dónde hacer sumatorio de momentos, entonces vamos a hacerlo respecto al origen. ¿Ya? Entonces, haciendo sumatoria de momentos respecto al origen, recuerdan cómo hacer, ¿no? Hay que multiplicar fuerza por distancia, ¿no? Y no hay que preocuparse por el seno o el coseno, porque fíjense que todas las fuerzas son perpendiculares a la distancia que voy a elegir, ¿no? No hay ninguna que esté inclinada. Todo es o bien horizontal o bien vertical. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, tenemos que, bueno, al principio para calcular la fuerza resultante ya teníamos, ¿no? Ya sabíamos que a la derecha va a ser positivo y hacia arriba va a ser positivo, pero por el momento, ¿cómo asumimos? ¿Qué decimos? ¿Todo lo que esté girando horario va a ser positivo o todo lo que esté girando antihorario va a ser positivo? ¿Cómo le hacemos eso, no? Entonces, acá ya depende de ustedes cómo quieren hacerlo. Pueden al principio antes de comenzar pueden decir, ¿no? Que todo sumatorio de momentos en el origen va a ser igual va a ser igual a y empiezan a calcular los momentos. ¿Ya? O sea, multiplicar fuerza por distancia, ¿ya? Y a ver, no sé si se está entendiendo, vamos a resolverlo y estoy seguro que se va a entender. Ya vamos a colocar sumatoria de momentos en el origen, ¿ya? Y vamos a calcular entonces la resultante, el momento resultante. Y antes de comenzar vamos a decir que todo lo que esté girando horario lo vamos a tomar como positivo, ¿ya? Todo lo que esté girando horario lo vamos a tomar como positivo, ¿ya? Para este primer ejercicio. Entonces, F5, vamos a comenzar con esta fuerza, tendríamos que multiplicarlo por su distancia perpendicular, que sería 1, ¿no? Ahí está. Ese es momentos, es el primer momento realizado por esta fuerza. Entonces sería F5 multiplicado por 1. Ahora, ¿por qué es positivo? ¿Ya? ¿Por qué es positivo? Porque lo está tratando de hacer girar en sentido horario. ¿Ya? Vamos con otra fuerza, F2. ¿Ya? F2 por bueno, vamos con esta F3 por el seno de 30. ¿Ya? Entonces voy a dejar que pase, que vamos a escribir un poquito y después voy a explicar, ¿ya? Voy a comenzar a explicar a partir de ahora, ¿ya? Aquí ya están todos los positivos, ¿ya? Vamos con el desde el principio otra vez. F5 por la distancia, ¿no? Que sería 1. F5 por 1. Es positivo porque está tratando de girar en sentido horario respecto al origen. Ya vamos con otra. F3 por el seno de 30. Ahí está. F3 por el seno de 30 multiplicado por su distancia perpendicular. O sea, esta distancia de acá. ¿Ya? 6 es perpendicular a su línea de acción. 6. ¿No? Otra fuerza que está tratando de girar en sentido horario sería F2 por el coseno de 45. ¿Ya? F2 por el coseno de 45 está tratando de girar en sentido horario. ¿Ya? Vamos con otra. F1. ¿Ya? También está tratando de girar en sentido horario. Y lo tenemos que multiplicar por su distancia. ¿No? Su distancia perpendicular a su línea de acción sería 4. ¿No? Y por eso está F1 por 4. Y la última que sería F3 por el coseno de 30, ¿no? Que también está tratando de girar en sentido horario. ¿Ya? Entonces la fuerza multiplicamos por su distancia perpendicular, que sería F3 por el coseno de 30 por 5. ¿No? F3 por el coseno de 30 por 5. Ya no hay otra fuerza que esté tratando de girar en sentido horario. Vamos con las que están tratando de girar en sentido antihorario. La primera sería menos esta, ¿no? F4 por el coseno de 60. ¿Ya? Y multiplicado por su distancia, que sería 6, ¿no? Ahora, bueno, terminaremos la ecuación, ¿ya? Vamos con otra, sería F4 también, que está tratando de girar en sentido anterior, F4 por el seno de 60, ¿no?
esa fuerza multiplicada por su distancia, que sería 1. También está tratando de girar en sentido antihorario. Y la última que está tratando de girar en sentido antihorario sería F2 por el seno de 45, multiplicado por su distancia perpendicular, que sería 9. F2 por el seno de 45 por 9. ¿Ya? Y ahí ya tengo toda la... Bueno, ya tengo la ecuación con sus signos y todo. ¿Ya? Ahora, yo sé que tal vez no se ha entendido, ¿no? ¿Por qué es positivo y por qué es negativo? Entonces voy a cambiar de pantalla y entonces voy a explicar por qué es positivo y por qué es negativo. Ya por eso hemos pasado a la pantalla de mi celular. Entonces, recordemos lo que estábamos haciendo. Teníamos que calcular el momento total, ¿ves? Respecto al origen. Entonces, aquí voy a colocar el momento total, ¿ya? Que va a ser igual. Y vamos con, hemos dicho, con todo lo que esté girando en sentido horario, ¿no? Vamos a tomarlo como positivo. Eso tiene que colocar antes de comenzar a realizar momentos. Entonces, ¿cómo yo sé qué fuerza está girando positivo? O sea, qué fuerza está girando horario y qué fuerza está girando antihorario. ¿Ya? Entonces, para eso necesito que se consigan un cable o cualquier cosa, ¿no? En este caso yo tengo esto de acá y un extremo lo van a poner fijo en el origen, ¿ya? Y otro, con el otro van hacia la fuerza. Primero comenzamos para F1, ¿ya? Entonces, vengo acá, llego hasta F1, ¿ya? Es como el vector posición, ¿recuerdan? Llego hasta F1 y jalo en el sentido donde me indica la fuerza, ¿no? Me dice jala hacia abajo, entonces jalan hacia abajo, jalan hacia abajo, jalan hacia abajo y noten en qué sentido está tratando de girar, ¿no? Está tratando de girar en sentido horario, ¿ya? Entonces por eso se le coloca a F1 positivo, ¿ya? F1 positivo multiplicado por su distancia, y tiene que ser la distancia perpendicular a su línea de acción, ¿no? O sea, 2 por 2. Así ya no tengo que multiplicar, ¿recuerdan? Fuerza por distancia por el seno del ángulo, ¿no? Ahora solo multiplico fuerza por distancia porque el vector posición forma 90 grados con F1, ¿no? Vamos con otra fuerza. Es, en este caso, a ver, intentemos con F2, ¿ya? Para F2, veremos si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para saber si es positivo o negativo, un extremo de esta cuerdita que tengan lo ponen fijo en el origen, ¿vale? Y el otro lo llevan hasta F2. Entonces traten de hacer girar en el sentido que te indica la fuerza. Entonces miren que me dice jalar a la izquierda, ¿no? Entonces jalo a la izquierda y está tratando de girar en sentido antihorario, ¿no? Entonces si horario es positivo, antihorario va a ser negativo, ¿no? Menos la fuerza F2, ese es 2, multiplicado por su distancia, ¿no? Su distancia perpendicular sería su línea de acción, ¿no? Que sería en este caso 6, ¿no? Vamos con otra, F3 ahora. F3, como les he dicho, un extremo fijo en el origen y el otro nos vamos hasta F3 y te dice jala hacia arriba, ¿no? Entonces, jalo hacia arriba y fijen que también está girando en sentido antihorario. Entonces, es negativo, ¿ya? Colocamos negativo y la fuerza F3 multiplicado por su distancia, que sería la distancia perpendicular a su línea de acción, sería 4. ¿No? Y vamos con la última, F4. ¿Ya? Entonces, vamos a saber si es positivo o negativo, ¿no? Si está girando horario, positivo, antihorario, negativo, ¿no? Las últimas dos estaban girando antihorario, por eso hemos colocado en negativo. Para F4, un extremo de cable fijo en el origen y el otro nos vamos hasta F4. Te dice jala a la derecha. Entonces, si jalas a la derecha, va a tratar de girar en sentido horario, ¿ya? En este caso se nota más si lo hago así. Jalo a la derecha, trata de girar en sentido horario, ¿ya? Entonces sería el positivo más F4 por su distancia perpendicular, que sería 1, ¿no? Multiplicado por 1, ¿no? Y así espero que haya quedado claro por qué es positivo y por qué es negativo, ¿ya? Muy importante también, si esto es X y esto es Y, ¿no? ¿Cómo encuentro Z? ¿Cómo sé si Z está entrando o saliendo de la hoja? Entonces solo hago un producto vectorial, ¿verdad? Mis cuatro dedos al eje X y los cierro hacia el eje Y, ¿no? Noten que está girando en sentido antihorario, ¿ya? Y Z estaría, el pulgar me dice hacia dónde está, ¿no? En este caso, Z estaría saliendo
de la hoja. Una vez explicado, espero que se haya entendido, ¿no? Que por qué es positivo y por qué es negativo, ¿ya? Y ya tenemos esta ecuación, entonces vamos a reemplazar los datos, ¿no? Noten que ya tengo F5, F3, F2, F1, ya lo tengo acá, ¿no? Y el seno de 60, todo es dato, ¿no? Solo hay que reemplazar estos valores y ya vamos a poder calcular el módulo del momento resultante. Entonces reemplazamos y lo metemos a la calculadora, ya vamos a poder obtener el momento resultante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el momento resultante les va a salir menos 2,65, ¿ya? Esto sí he asumido que todo lo que esté girando en sentido horario es positivo, ¿ya? Ahora, el problema acá es cómo lo expresamos en forma de vector, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en el plano, cualquier producto vectorial que yo haga, ¿recuerdan la definición de momentos del producto vectorial? El producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector perpendicular al plano donde están los primeros dos vectores, ¿no? Y el sentido va a ser dado por la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, para anotarlo como vector y hacerlo bien, ¿ya? Tenemos que saber dónde está el eje Z positivo, ¿ya? Entonces, el eje Z sabemos que está saliendo o entrando de la pizarra, ¿no? Pero no sabemos cuál es positivo, ¿no? Y cuál es negativo, ¿ya? Esto también pasaba a veces que no nos recordamos, ¿no? Cómo calcular dónde está Z, ¿no? Entonces, anótense, para calcular dónde está Z hay que hacer el producto vectorial de X por Y, ¿no? O Y por J, ¿no? Y nos va a dar K, ¿ya? Entonces, recuerden la regla de la mano derecha, ¿ya? Sus cuatro dedos, los cuatro primeros dedos, menos el pulgar, los cuatro dedos, tienen que estar sobre el eje X, ¿ya? Sobre el eje X. Y sobre el eje X positivo, ¿ya? La punta de sus dedos, donde están sus uñas, que estén apuntando hacia el lado X positivo, ¿ya? Que estén apuntando hacia el lado X positivo. Entonces su palma les va a quedar hacia arriba, ¿no ven? Y cierren su palma hacia el eje Y, ¿ya? Cierren su palma hacia el eje Y. Entonces, al cerrar su palma, noten que el pulgar nos indica en qué sentido está el eje Z positivo, ¿ya? Entonces, si lo han hecho bien, podemos concluir que el eje Z positivo está saliendo de la pantalla y el eje Z negativo o el negativo está entrando a la pantalla, ¿ya? Entonces, ya, hasta ahí, ya, claro. Otra cosa más que vamos a sacar de ese análisis, ¿ya? Vuelvan a poner su mano en el eje X, ¿ya? Sus cuatro dedos menos el pulgar sobre el eje X y que las uñas estén apuntando hacia el X positivo, ¿ya? Cierren su palma hacia Y. Noten que está girando en sentido antihorario, ¿ya? Entonces ya hemos sacado dos datos. Una, que el eje positivo está saliendo de la pantalla y también que como el positivo está saliendo de la pantalla, entonces el positivo tiene que estar girando en sentido antihorario, ¿ya? Porque en ese sentido se cierra mi mano, antihorario, ¿ya? Entonces, el eje Z positivo es todo lo que esté girando antihorario, ¿ya? Entonces, como hemos asumido mal aquí, solo lo tenemos que cambiar. Recuerden que hemos puesto que todo lo que esté girando horario va a ser positivo. Hay que cambiar esto un poco y decir que todo lo que esté girando antihorario va a ser positivo. Es como multiplicarlo por un menos uno, ¿ya? Y así voy a poder convertirlo en forma de vector, ¿ya? Anoto el momento en forma de vector, va a ser por un menos uno, ¿ya? Y ya está en el eje Z positivo. Si no se ha entendido, es como si este momento estuviera girando en sentido horario y nos hace el negativo, ¿ya? Si yo a todo eso lo multiplico por un menos uno, esto se va a volver positivo y el sentido va a cambiar, ¿ya? Es lo único que estamos haciendo.
¿Ya? Hemos dicho que esto está girando, esto lo hemos calculado girando en sentido horario, ¿no? Si lo multiplicamos por un menos uno, esto se vuelve positivo y ya no está girando en sentido horario, sino en sentido antihorario, ¿no? Entonces, como ya está girando en sentido antihorario, podemos colocar el valor de K, ¿no? Porque recordemos que todo lo que esté girando en sentido antihorario va a estar en el eje Z positivo, ¿ya? Como ven, es un poco complicado, ¿no? Estoy seguro que tal vez van a tener que volver a ver el video unas 2 o 3 veces, tal vez, para poder entender bien, ¿no? Y sí, a veces es un poco complicado, porque tenemos que recordar todo lo que hemos visto en el prefa, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de otra manera, podemos volver a resolver el ejercicio, pero haciéndolo de otra manera. Y ya no tenemos que preocuparnos por dónde va a estar el z positivo, dónde va a estar el z negativo, o si va a ser, si el antihorario va a ser positivo o negativo, ¿no? Ya no tenemos que ponernos esto de referencia, que el momento todo lo que esté girando horario va a ser positivo. Ya no tenemos que hacer eso, ¿ya? Por el método que vamos a resolver el siguiente ejercicio es más sencillo. Ya no tenemos que pensar mucho en esta parte de la referencia, ya no tenemos que multiplicar por un menos uno, nada. ¿Ya? Atentos al siguiente ejercicio.